Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. Muy buenos días, amigo y amiga que nos escucha desde su casa, desde su lugar de trabajo o en estos momentos se encuentra por las calles de Costa Rica. Bienvenidos a Acuariofilia Marina, que emitimos por Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy, sábado 8 de junio, tenemos un programa muy especial. El 5 de diciembre del 2008, por resolución de Naciones Unidas, se instituye el Día Mundial de los Océanos. Y hoy precisamente entonces vamos a tener ese programa especial celebrando este día tan especial, el Día Mundial de los Océanos. Tenemos invitados que se encuentran en España y les vamos a pedir las disculpas del caso porque tal vez no les vamos a poder llegar hoy con el acostumbrado sonido de Radio Monumental, pero comprenderán ustedes que tenemos comunicaciones con 3 puntos diferentes en España y eso podría generarnos la pérdida de la calidad de sonido que ustedes están acostumbrados a escuchar por Radio Monumental. Recordemos que los océanos son reguladores del clima, absorben el calor, fijan carbono, realizan un importante intercambio de gases con la atmósfera, producen el 50% del oxígeno del planeta. En el plano socioeconómico aportan riqueza, desarrollo, son soporte de actividades socioeconómicas. Millones de personas que viven en las zonas costeras dependen de los océanos, promueven este trabajo, promueven la pesca, el comercio, el turismo, generan ciencia y por supuesto también la comunicación a través de barcos, todo lo que es la comunicación marítima. En fin, el aporte de los océanos es tremendamente invaluable. Quiero presentarles a ustedes, para entrar ya a profundidad, a nuestros invitados. Tenemos los siguientes invitados desde España. Nos acompaña Juan José Díaz, que es un biólogo marino y acuarista que ha trabajado en acuarios públicos y privados, así como realiza diferentes proyectos de investigación. También nos acompaña Pablo Góngora, que es acuarista y conservacionista marino, que está restaurando los arrecifes del Triángulo de Corales allá en Indonesia. Y también nos acompaña Francisco López, que es acuarista y mayorista de peces y corales para los principales acuarios de España. Con esto lo que queremos tener es una visión de un biólogo, queremos tener la visión de un conservacionista, queremos tener la visión empresarial, pero siempre bajo la mano de acuaristas que practican un acuarismo responsable. Vamos a empezar primero con Juan José, luego con Pablo Góngora y luego con Francisco López. Bienvenidos, señores. ¿Cómo están ustedes? Adelante, Juan José. Te damos el paso para que nos ayudes a desarrollar el tema. Por favor, preséntese y continuamos luego con la profundidad del programa. Vale, pues yo me llamo Juan José Díaz, tengo formación en biología marina, pero aunque me he dedicado durante estos casi últimos 20 años a biología marina, la acuariofilia ha sido gran parte de mi vida, tanto por hobby como por profesión. He podido trabajar en diferentes acuarios públicos aquí en España y a su vez como biólogo marino he podido realizar algunos proyectos de investigación, concienciación para respetar el entorno marino, investigación en zonas intermareales. Entonces la verdad es que el medio marino siempre ha estado muy presente en toda mi vida y mi carrera personal y profesional. Le dejo la palabra aquí al compañero Pablo. Pues a ver, os puedo contar. Yo soy acuarista desde hace unos 7 años aproximadamente. Anteriormente he trabajado otros 6 años de bombero. Mi formación es de bombero, y por circunstancias de la vida llegamos a un lugar en Indonesia, en una zona de Sumatra, la cual no puedo desvelar, porque es una zona protegida.
y iniciamos un proyecto en torno a 2016, consecuencia de un proceso de blancamiento bestial en nuestra zona, a trabajar sobre la arrecife. Llevamos ya 2 años, el año pasado iniciamos el trabajo in situ con instalaciones de arrecife artificial y parte de reinserción en el arrecife. Esto es un poco lo que os puedo contar a mí del proyecto que estamos empezando. Muy bien, Frank. Bueno, por último, vamos a decir que somos los primeros apasionados de la acuariofilia y después de muchísimos años como hobby, pues lo pasamos a nuestra actividad principal, a nuestro trabajo, a nuestro día a día. Es una pequeña empresa familiar, pues muy difícil, y el cual lo único que hemos intentado, o seguimos intentando, es llegar a la acuariofilia al final, al cliente final, con otros métodos, no solamente con un método de venta total, sino con un método de venta acompañado de acción y apuesta por el cultivo, por la cultura de coral, por la reproducción en cautividad y por supuesto dándole un apoyo a cualquier proyecto que necesitara de nuestra ayuda de la forma en la que pudiéramos dar. Mercado difícil tanto en España, pero queremos hacer acuariofilia nosotros, acuariofilia financiada con el medio, el cual nos da nuestro hobby y nuestro hobby. Muy bien. Una pregunta que es de rigor para iniciar con el tema, señores. ¿Por qué es importante, aunque deberían ser todos los días, pero por qué es importante que celebremos el día de hoy, un día dedicado a los océanos? ¿Cuál es la importancia? ¿A qué debemos apelar como humanidad para que recordemos la importancia que tienen los océanos? ¿Por qué es importante que la celebremos el día de hoy? A ver, Juanjo, tú que eres el biólogo, te damos el paso para que nos abras un poco el tema. Vale. Los océanos, la verdad es que parece que nos olvidamos un poco de ellos y en realidad no solo fue, digamos, la materia en la cual se creó la vida realmente. Desde el punto de vista como especie, como seres humanos que somos, dependemos directamente del mar, ya sea porque de él extraemos parte de nuestra alimentación, como que también el mar nos ayuda a nuestras comunicaciones, nos ayuda a tener un entorno limpio, nos ayuda realmente a que nuestra vida sea posible a día de hoy. Si no tuviéramos el mar, si no cuidáramos el mar, la naturaleza literalmente se volcaría en contra de nosotros. El mar forma, como os digo, una parte esencial de la existencia del ser humano. Y parece que lo tenemos ahí un poco apartado y debemos de ser muy conscientes de que el planeta son 3/4 partes de agua, todos lo sabemos, pero nos influye mucho más de lo que tenemos en mente. Pensad, por ejemplo, que, prácticamente todo el pescado que comemos proviene del mar. Los desechos que nosotros generamos acaban en el mar. Esos mismos desechos después vuelven a las orillas y nos afectan directamente. Si no cuidamos el mar se vuelve contra nosotros y nuestra vida al final se puede ver perjudicada. Igualmente, si respetamos y cuidamos el mar, nuestra vida será mucho mejor. Entonces, por eso es tan importante tener al mar presente en nuestro día a día, aunque vivamos tierra adentro. Pensemos en personas que pueden vivir, por ejemplo, en el centro de Estados Unidos, que el mar les coge tan lejos. Allí puede haber una influencia directamente del mar por muchos motivos como los que comento, de un modo directo o indirecto. No sé si algún compañero quiere aportar algo más. Sí, a ver, Pablo, tú tuviste la experiencia, tienes la experiencia de estar participando de un proyecto de restauración en Indonesia y has vivido de cerca lo que viven las poblaciones costeras cuando desaparecen los arrecifes, no llegan los peces, se pierden oportunidades de turismo por visitar los arrecifes, etcétera. ¿Cómo valoras vos que hoy estemos celebrando el Día de los Océanos? Pues, siendo sincero, hoy debería ser un día para alegrarnos y estos días, como el Día de Medio Ambiente que ha sido hace unos días, realmente lo considero un día triste, últimamente, porque realmente no estamos concienciados ni es un día para celebrar el Día del Océano. Estamos dañando constantemente, incluso a día de hoy, una barbaridad los océanos. La zona donde trabajamos nosotros son dependientes directos
no hay luz, no hay carretera, no tienen medios. Su comida es la que ellos pescan del mar y la que pueden recolectar de algunas zonas de selva. ¿Es importante hacerlo? Sí, es importante recordar esta vida para recordar la importancia y lo imprescindible que es para nosotros, poder soportar la vida. Hablamos de muchas de mamíferos, de especies, pero realmente el océano tiene mucho más valor de lo que los propios animales tienen. A nivel climático, es un termorregulador, el tema de huracanes. Esta la importancia. Y no somos conscientes. Ojo, yo soy de interior, como decía Juanjo antes, lo de alguien de dentro, no, yo soy de interior, yo no me he criado al lado del mar. Pero sin embargo, te engancha. Una vez que buceas, una vez que eres capaz de estar dentro, no sé transmitir qué, pero esta es la felicidad que quieres disfrutar más y quieres más, ¿no? Y yo lo que veo es que tanto el tema tan famoso como los plásticos, la degradación agrícola es muy grave, con los pesticidas, la química. Podemos ver en la zona nuestra, concretamente de España, en la zona Murcia, cómo está afectando bastante. ¿Y cuál es la importancia? Pues esto es lo que tendríamos que hacer es planteárselo a los oyentes y decirles cuál es la importancia para ellos y que realmente hoy piensen en qué pueden aportar para mejorar un poquito la condición de los océanos que actualmente tenemos. Muy bien, muy bien. A ver, Fran, tú representas un área muy grande que está involucrada con el comercio, y el comercio marítimo es gigante, no solo en la posibilidad de crear rutas de transporte, que ya nos hablaba de ellas Juanjo. De hecho, la civilización, las grandes ciudades se han desarrollado siempre a la mano de los puertos. Tú estás metido en la parte del comercio. ¿Qué representa para el sector tuyo el que hoy estemos celebrando el Día de los Océanos? Bueno, el Día de los Océanos hay que verlo desde un ámbito mucho más personal que el ámbito profesional. El ámbito personal es un hobby, es una afición, al igual que Pablo, yo soy de interior, pero ya hace muchos años, no sé si ahí tendréis el mismo concepto, en Europa salió una normativa de reciclaje, de ayuda para el mar, que era la emisión de esa materia orgánica hacia el mar, aquí se llama emisario submarino, de la cual me titulé para hacer depuradora a través del paso de dar a emisario submarino, y ahí fue donde vi realmente el gran impacto que tiene la sociedad actual hacia el mar, hacia una fuente de vida y de energía, ya sea para sustento de cambios climáticos, como bien has dicho, para el aporte de lo que hay en mi trabajo y en mi comercio. Sí que estoy seguro de que un comercio bien llevado, para irnos al ámbito profesional que me comentaba, un comercio bien llevado, bien regulado, es fundamental para tanto el sustento de las especies como para la cooperación internacional. La semana pasada en una charla comentaba eso. Hemos viajado a países subdesarrollados donde un kilo de pescado vale 20 céntimos y nosotros podemos pagar 800 o 1.000 dólares por un kilo de pescado. Con lo cual también se está haciendo una cooperación con esos países, los cuales el 60-70% de los exportadores de acuariofilia, tanto de coral como de peces, son países en desarrollo, por lo cual son los primeros que deberían de celebrar este día, son los primeros que deberían de normalizar y aceptar las normas internacionales que cada día, gracias a Dios, van siendo un poco más estrictas, y celebrarlo porque también puede ser su fuente de vida. Hay que pensar en mantenerlo todo, pero también hay que pensar en esa cooperación que indirectamente se está haciendo con los países exportadores, los cuales cada día, por desgracia, son menos, y nos tememos de que los mercados, si no se termina de regular, si no hay una concienciación, pues van a acabar cerrando cada vez más mercados. Claro, claro. A ver, Juanjo, por ahí más de una persona siempre ha dicho que nuestro planeta no debería llamarse el planeta Tierra, sino el planeta azul, porque vos bien me referías al inicio que 3/4 partes de nuestro planeta son formadas por los océanos. Entonces,
entremos un poco en la parte biológica de la importancia de los océanos hoy que celebramos su día y que en este programa de Acuariofilia Marina por Radio Monumental no podríamos escaparnos de reconocer esta importante fecha. Los océanos, Pablo, referías bien, nos ayudan en el control del clima, realizan una importante fijación del carbono, son fuente de alimentación para bastante millones de personas a lo largo de las costas porque les proveen sus proteínas, y un tema fundamental que a veces se le olvida o la gente no conoce, son el pulmón del planeta, no, son los mayores productores de oxígeno. Podríamos entrar a desarrollar por qué los océanos son importantes o cuál es la labor que tienen en el control del clima, en regular el clima, en la producción de oxígeno, los ecosistemas que tienen, que permiten que tengamos una abundancia de peces, ya sea que vivan en arrecife o porque constituyen guarderías las costas a las cuales los que no necesariamente son de arrecife pues llegan y se desarrollan. Hablemos un poco de esa importancia que tiene la parte biológica de los océanos. Adelante, Pablo. Juanjo. Vale, voy yo. A ver, como bien has dicho, los océanos constituyen la mayor superficie, ¿no? O sea, la parte más externa, la capa más externa de la Tierra, el área de la biosfera, está principalmente cubierta de agua. Esto hace, obviamente, que los medios acuáticos tengan una alta productividad. Como bien has dicho, nos produce una grandísima cantidad de oxígeno, pero también hay que entender que los océanos no solo son grandes productores de oxígeno, también son un importante pozo de CO2. La fijación de CO2 que se produce, o sea, de todo el CO2 que nosotros producimos en nuestras actividades que van a la atmósfera, una gran parte de ese CO2 termina en los océanos. Eso, obviamente, como ya sabemos, el cambio climático está principalmente motivado por ese acúmulo de CO2 atmosférico. El océano se encarga de retirarlo y precipitarlo, pues como carbonato cálcico en los corales, esqueletos de coral, los fondos oceánicos también se precipita mucho ese carbonato cálcico. Perdona, entonces, Juanjo, ¿sí? Un paréntesis, nada más para también agregarle a tu aporte. La importancia de la captura del carbono, por ejemplo, es una captura permanente, a contrario de otras formas de captura que no son permanentes. El coral, cuando lo retiene en su formación de esqueleto, lo está capturando permanentemente. Sí, pero no olvidemos que no solo el coral va a capturar ese CO2, ¿vale? A nivel oceánico, la producción de fitoplancton marino es brutal. O sea, entendamos una cosa, toda la actividad que se desarrolla en tierra va a generar muchos residuos, pueden ser nitrogenados, organofosforados, fosfatos y demás, que van a acabar en el mar. Eso es lo que va a producir esos blooms de fitoplancton, que va a captar ese CO2 atmosférico y va a liberar ese oxígeno que va a producir con la fotosíntesis. Entonces, toda la actividad que se desarrolla en tierra, todos los desechos que se producen, van a alimentar a ese fitoplancton. A veces el problema es que se sobrealimenta ese fitoplancton y puede producir picos de eutrofización en sitios que, para los que no estén un poco familiarizados con la materia, la eutrofización no es algo positivo a priori, ¿vale? La eutrofización termina desencadenando una pérdida de biodiversidad de los ecosistemas y demás. Entonces, digamos que los océanos intervienen directamente, no tanto en la calidad del aire que nos rodea, como es el medio por el cual se autodepura también nuestro planeta. Perfecto. Pablo, ¿quieres aportarnos? ¿Y Fran? Sí, yo quiero aportar un dato, y es justo estaba tomando las preguntas que estáis haciendo para no dejarme nada en el tintero, y hay un dato que está relacionado con la temperatura, ¿vale? Es importante entender que a mayor temperatura, menor capacidad de absorción de CO2. Si la temperatura sube, ¿qué ocurre? Pues que no hay tanta de CO2, con lo cual es un efecto colateral que va a afectar a la acumulación de este carbono. Sí, no, termina. Ahora te hago un aporte a lo que acabas de comentar que me parece interesante. Coméntalo que luego cambio de tema.
Vale. Aparte de esa captación de CO2, ahora que comentas del tema de la regulación térmica planetaria, no sé si conocéis, si sois conscientes del fenómeno de la gran cinta transportadora oceánica. ¿Habéis escuchado hablar de eso alguna vez? Vale. Básicamente, resumiendo esto, es que el océano Ártico, ¿no? Bueno, a la altura de Groenlandia y demás, está literalmente conectado con las aguas australianas mediante una cinta transportadora de agua, que esto, aparte de movilizar nutrientes a lo largo de todo el planeta, de lo que se encarga es de una regulación térmica. ¿Qué es lo que ocurre? El agua caliente, que se calienta en los trópicos, termina yendo a esta zona de Groenlandia, enfriándose, pasa a capas más profundas, y es en la altura de Australia aproximadamente, ya ves el recorrido tan largo que hace, donde este agua fría emerge, enfriando ese ambiente cálido que se produce allí a la altura de la Gran Barrera de Coral. Obviamente, este agua caliente lo que está es calentando esa zona de Groenlandia. ¿Qué ocurre? Si por efecto del cambio climático sube la temperatura, aunque sea 1,6 grados más, si no recuerdo mal, en el último estudio que se hizo del IPCC, este sistema se paraliza. Resultado de ello, las zonas tropicales tenderían a calentarse todavía más, las zonas frías tenderían a enfriarse todavía más. Se produce un desajuste en ese equilibrio climático y el resultado, pues, cabe esperar que no es muy positivo ni para nosotros ni para todo el entorno biológico que nos rodea. Sí, eso parece muy ciencia ficción, pero es una realidad. Es una realidad. Año tras año está dejando sus marcas, y para todos es conocido el efecto del cambio climático en el coral con el tema del bleaching. Hace 20 años no se hablaba de bleaching, y actualmente pues lo que se van detectando son nuevas zonas donde año tras año están apareciendo un bleaching de una forma muchísimo más abrupta, mucho más anticipada en el tiempo y con más devastación de especies, ¿no? La típica acrópora blanqueada para que toda la persona que no tenga tanto conocimiento pueda entender lo que está haciendo el cambio climático en el hobby. Y como tú bien has dicho, si la corriente marina se para, cuidado que van a cambiar muchas cosas en el sistema. Muy bien. ¿Y vas a seguir, Pablo? Para acabar con la línea, quería dar un dato. El animal que más fija carbono es un caracol, que es marino, y es el animal que más capacidad de fijar carbono tiene, que por cierto también está en peligro de extinción, igual que otro millón de especies consecuencia de todas estas cosas que vienen ahora. Una cosita a añadir, nada más. Bueno, perfecto. A ver, será, no sé, un mes, poco más de un mes, se entregó el último informe de la situación del planeta en cuanto a la flora y la fauna, y nos alertan de más de 1 millón de especies en peligro de extinción. Los océanos son el hábitat de millones de organismos, y solo las zonas costeras representan el hábitat para una inmensa cantidad de organismos, millones de organismos también. Y ahí tenemos los arrecifes. Los arrecifes, menos del 1%, sostienen la vida del 25% de las especies marinas, pero dentro de esos ecosistemas litorales no solo están los arrecifes, están los manglares, tenemos los estuarios, los humedales, etcétera. Juanjo, ¿qué aporte significa la salud de esos ecosistemas litorales para el planeta? Bueno, como bien has dicho, los sistemas litorales tienen una grandísima importancia a nivel de biodiversidad. Entendamos que la vida está principalmente ligada, o digamos, donde podemos encontrar los picos de biodiversidad de mayor concentración de organismos, es precisamente sobre los sustratos duros y los poco profundos, ¿vale? Sustratos duros porque sí es verdad que zonas de arenales, pues bueno, comparativamente hablando, ¿vale? No albergan tanta biodiversidad como puede ser un sustrato duro,
pero también es en estos litorales donde al haber menos profundidad, la luz solar hace que los ecosistemas sean más productivos, funcionen mejor. Si ya te vas al medio oceánico, ¿no?, aguas abiertas, el hecho de que no exista un sustrato donde la vida pueda asentarse, tenga que vivir en flotación, lo cual no aporta tantas posibilidades, ¿no?, de biodiversificación de los organismos, pues hace que en estos sitios, en estas aguas abiertas, pues obviamente los picos de biodiversidad sean menores. ¿Qué ocurre con los estuarios? Allí combinamos dos cosas. Por un lado, ese medio poco profundo en el cual la luz solar tiene tanta importancia, junto con un aporte continuo de nutrientes. Esto hace obviamente que es en los estuarios donde se producen los mayores núcleos de producción en todos los sentidos. Pensemos, por ejemplo, aquí en España tenemos dos grandes estuarios, como puedan ser el delta del Ebro o el estuario del Guadalquivir, donde la riqueza piscícola que existe, la riqueza de las pesquerías que existen aquí, son bastante abundantes y evidentes, y son bastante conocidas en entorno nacional. Pero no olvidemos también que la influencia de este estuario no se limita únicamente al punto más cercano de él, sino la masa de agua que abarca es inmensa. Si coges un mapa, por ejemplo, prácticamente todo el Golfo de Cádiz es una extensión enorme de espacio. Está influenciada por esta producción en masa, por los aportes que traen todos los ríos que desembocan allí. Pero la influencia se deja ver incluso en Marruecos y casi en Canarias. Ya hay algunos estudios que decían que efectivamente las aguas ricas, ¿no?, de la zona del Estrecho y Golfo de Cádiz podían llegar incluso a Canarias, produciendo también esos picos. Pero bueno, me voy un poquito por la rama. Como digo, es estos espacios, o sea, estas áreas no poco profundas, con aporte de nutrientes, donde el sol más los nutrientes en el agua hacen que la vida se desarrolle más, donde podemos encontrar esos mayores núcleos de producción. Obviamente esto tiene una influencia directa con las poblaciones, tanto las limítrofes con estos puntos como después, digamos, para el comercio mundial, ¿no? Muy bien, Pablo y Frank, no sé si quieren aportar algo, y si no, pues me voy a retirar unos minutos, vamos a comerciales y regresaríamos con el tema de las amenazas, que sin duda alguna la principal amenaza de los océanos, como de la vida en tierra, somos nosotros los humanos y nuestras actividades. Pero Frank y Pablo, no sé si quieren aportar algo sobre esto. Yo sí quiero aportar algo. Quiero aportar algo porque la experiencia que tengo es directamente el problema que tenemos nosotros en Indonesia, porque el problema que nos hemos encontrado nosotros en Indonesia, de hecho estamos trabajando con relación a este tema. ¿Cuál es la relación? Como la pregunta nos has comentado, los manglares, las praderas y los arrecifes. La vinculación es directa. La necesidad de los manglares para suministrar nutriente al coral, tanto como la del coral para suministrar una protección contra las olas de la erosión, es vital. En zonas donde ya no hay arrecife, hemos documentado que el manglar está retrocediendo, está desapareciendo. En zonas donde ya no hay isla, que antes había un manglar y consecuencia del tsunami o de otras situaciones ya no existe, el coral está mermando. Y estos hechos están documentados, o sea, no hace falta irse a Indonesia para verlo. Hay otros lugares como en vuestra zona que podéis observar estos cambios. La relación de los praderos es similar. La capacidad de albergar a la zona de peces de cría para que se protejan de depredadores es complejo la relación de explicar para un usuario como están ahora un aficionado, pero es imprescindible. No trabajar solo en el arrecife, trabajar solo en el manglar, trabajar solo en la pradera. Es necesaria toda esa relación de ecosistemas y es imprescindible porque además todo esto sostiene lo que has comentado, un 25% de especies marinas que realmente llega a ser el 40% de la biomasa marina, porque hay especies que no viven en arrecife, no viven en biotopos coralinos, pero sí crían ahí. Claro, entonces el tema volumen real de biomasa que depende de estos ecosistemas es bestial. O sea, no nos hacemos una idea. ¿En qué puede repercutir esto? Pues esperemos no verlo, pero las perspectivas son... Ya le vamos a entrar a ese tema de las amenazas y lo que puede venir.
Frank, no sé si quieres hacer algún aporte, si no nos vamos a comerciales y regresamos. Algo muy rápido, muy breve, es puntualizar lo que acaba de decir Pablo, lo cual veo básico, y es que el ecosistema marino empieza precisamente donde acaba la Tierra. ¿Y dónde acaba la Tierra? Pues en ese manglar, en ese estuario. Es básico porque es la cuna de vida de cualquier sistema, sobre todo arrecife coralino, la zona de manglar para reproducción y proporcionar nuevos elementos de vida, tanto en crustáceos, tanto en moluscos, tanto en pequeños peces, que tienen su refugio y su inicio de vida en ese paraíso que para ellos son los manglares, independientemente de toda la razón a cualquiera de los puntos que han dado mis compañeras anteriormente. Muy bien, Frank. Nos separamos unos instantes, amigos de Radio Monumental. Ya estamos de regreso celebrando el Día Mundial de los Océanos acá en Acuariofilia Marina de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, organización sin fines de lucros. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Hola amigos de Radio Monumental, estamos de regreso. Retomamos el tema celebrando hoy el Día Mundial de los Océanos. Y vamos a entrar en una parte del programa que ya no es tan bonita, lamentablemente, y que la comunidad científica viene señalándonos reiteradamente que se está dando un colapso en los océanos y que eso va a generarnos un colapso planetario fuera de todos los temas que ya estamos viviendo de carácter ambiental en tierra. Sin duda, la actividad humana es el principal enemigo del planeta. Y en los océanos no se escapa esa actividad humana. Todo lo que hacemos en tierra, que llega por los ríos al mar, ya sea con químicos, ya sea con fertilizantes, ya sea con polución, está causándonos tremendos daños. Hoy día los océanos se enfrentan cambio climático, acidificación de las aguas, enfrentan la polución, y una polución que todavía creo que, a pesar de que vemos aves con plásticos en sus estómagos, delfines, ballenas, que nos advierten los estudios que estamos consumiendo microplásticos en el agua de los peces, y recientemente en estos días ya se hacía una publicación de un estudio canadiense de que en el agua ya estamos tomando también microplásticos. Los frentes que enfrentan sistemas como los arrecifes coralinos, porque también tenemos arrecifes que no son coralinos, están al borde del colapso. La comunidad científica reiteradamente nos viene diciendo, estamos creciendo más de lo que estos ecosistemas pueden soportar, y si seguimos así y crecemos en 3 grados centígrados post época industrial, veríamos la desaparición de los arrecifes coralinos entre el 2030 y 2050, que si hacemos cuentas al 2030, pues no nos queda prácticamente nada, 11 años. Juanjo, ¿me ayudarías un poco a desarrollar toda esta problemática, estas amenazas que viven los océanos? No, la verdad es que el tema es complejo, ¿vale? Es complejo. Yo recuerdo cuando empecé a bucear, ¿vale? Soy bufo desde hace muchos años, y estamos hablando de ya casi 25 años de buceo que tengo encima. Y recuerdo que al principio, digamos, no se echaba tanta cuenta, digamos, a la cantidad de residuos y demás que encontramos en el mar como a día de hoy. Ahora, esto es un punto de vista puramente personal, ¿no? Que no es solo el mío, es el de cualquier persona que se pueda meter en el agua. Si es verdad que antiguamente, hace como 50 años, la idea generalizada que había desde el punto de vista industrial era que el mar se lo tragaba todo,
porque era así, ¿no? De ahí tenemos los emisarios de las poblaciones, los emisarios de las industrias. Como tú bien has dicho, ya parece que estamos al borde del colapso. Cualquier persona que se mete en el agua ve ya evidencias de que los mares están al borde del colapso, sobre todo por el tema de plásticos. Es algo realmente llamativo. Quien no lo conozca, hay ya no sé cuantísimos artículos y documentales con respecto a la famosa isla de plástico que se está desarrollando en el Pacífico, que ya tiene unas dimensiones que dan miedo. Esta isla de plástico se descubrió porque un pescador allí echó unas redes pensando que iba a sacar muchos peces, según le indicaba la sonda, y fueron toneladas y toneladas de plástico lo que sacó. Pero bueno, a cuenta de las corrientes que hablamos antes, ¿vale? Estamos viendo ya que cualquier residuo que tú eches hoy en tu casa, al lado de tu casa, va a tener una repercusión en costas más allá. Bueno, hay una pequeña historieta que me gusta siempre contar a cuenta de esto, ¿no? El tema de corrientes, el tema de desplazamiento de contaminantes y demás, que es la famosa historia de los patitos de goma. No sé si la conocen. La historia de La historia de los patitos de goma fue un barco carguero, al parecer, que llevaba una producción desde Hong Kong, desde China, de patitos de goma, estos típicos que se venden para las bañeras. Pues en mitad de una tormenta el contenedor de estos patitos cayó al mar y esos patitos salieron a flote. Imaginaros un contenedor de patitos amarillos a flote allí. La cosa es simpática, ocurrió allí, como os digo, en mitad del Pacífico. ¿Qué ocurrió? Estos patitos de goma, a lo largo de 2 y 3 años, han empezado a diseminarse por todo el planeta y como se tiene constancia y registro de cuáles son esos patitos, pues se sabe muy bien dónde encontrarlos. Bueno, han aparecido en el Ártico, en el Antártico, han aparecido en el Caribe, han aparecido en el Mediterráneo, han aparecido por todos lados. Esto pone en evidencia pues que todas las aguas planetarias están conectadas y que también cualquier cosa, cualquier desecho, residuo que tú tires en el mar, realmente no estás contaminando un punto en concreto del mar. Esto es algo global. Esto es algo global y, como bien has dicho, cada vez se ven más tortugas afectadas, delfines afectados. Yo fui testigo, por ejemplo, de la muerte de una cría de delfín por una bolsa que la trajo el viento, cayó en el mar y tal como cayó en el mar, la cogió una cría de delfín con la cabeza y murió asfixiada delante nuestra. Y eso es algo muy dramático, muy llamativo, y lo digo como una persona normal que pueda ir a la playa y con un poco de vista ya se da cuenta de estos detalles. No existe, o sea, existe una concienciación sobre que estamos contaminando el mar, pero creo que la gente de a pie no se hace una idea de la implicación que tiene eso. O sea, a mí, por ejemplo, se me cae un poco el alma al suelo, ¿no? Cada vez que veo alguien que tiene una colilla en el mar. Las colillas tardan muchísimos años en degradarse y no solo eso, la colilla aporta una serie de sustancias nocivas, nicotinas y demás, que literalmente matan a los organismos. Y son mucha gente tirando colillas y son muchos emisarios largando aguas residuales muchas veces sin depurar al medio marino. Otra historia que si queréis os puedo contar también, que me llamó mucho la atención, navegando con un barco de investigación en temas de eutrofización litoral. Fuimos a visitar un par de emisarios y cuando me hablaban de emisarios no me esperaba encontrar aquella fuente de residuos brotando desde casi 20 metros de profundidad y los residuos rompían en superficie y veías bancos de caballas enormes entrando y saliendo, comiéndose de esos residuos, mientras que un barco rastrero rodeaba aquel emisario intentando coger esas caballas que después íbamos a encontrar en el mercado, ¿no? Que eran para consumo humano al final. Claro, cuando uno es testigo de estas historias, realmente se da cuenta, pues como os comento, ¿no? Sí, la gente sabe que el mar se contamina, pero no se hace una idea de hasta qué punto. Es algo realmente alarmante y llamativo. Es difícil a día de hoy realmente encontrar peces, ¿no? que no tengan ya se llaman nardels, las micropartículas de plástico. Pues es muy difícil encontrar a día de hoy ya animales que no aporten estas historias. Hay ya peces de las cadenas más altas, ¿no? Digamos, atunes, peces espada, que están empezando a no ser recomendables para el consumo humano por la gran cantidad de metales pesados que tienen en su carne y demás. El caso del atún con el mercurio.
Por ejemplo, Mercurio, el pez espada, ya hay algunos médicos, algunas voces que están saliendo que se está convirtiendo en un pez muy, muy poco recomendable para el consumo humano, precisamente por la carga de metales pesados que aporta. Entonces, pues, esto no son más que evidencias de que todo lo que nosotros, nuestra actividad diaria, toda esta contaminación que nosotros producimos, después revierte en nosotros. Y revierte no de un modo indirecto como si nos dolera. O sea, lo estamos sufriendo directamente. Pero parece que todavía no nos duele lo suficiente. Quizás cuando nos duela lo suficiente es demasiado tarde. Pero bueno, ya son cosas que se pueden ver. Y ya os digo, no hay que ser biólogo, no hay que ser un amante del mar, simplemente acércate un momento a la playa e intenta mirar aquello con otros ojos que no sea el de simplemente echar un día de verano, sino intentar comprender cómo funciona ese trocito de mar y ya te das cuenta del daño que se está generando y de cómo ese daño nos está repercutiendo a nosotros, a fin de cuentas. Sí, sin duda. Pablo, Fran. Quería hacer una puntualización, ya que muchas veces está ese refrán o ese dicho de si supieras cómo hay que depurar el agua, quizás no la beberías, ¿no? Pues puntualizando lo que ha dicho Juanjo en este caso, quizás sería bueno enseñarle a alguien lo que es un emisario, que vean las toneladas y toneladas de vertidos que se hace, incluso habiendo pasado antes por una edad, como existe aquí en normativa europea. Hay que recordar dos cosas. En Europa, no conozco ahora mismo el caso de la normativa en vuestra zona, en América. Existe una normativa a la cual hay todavía muchos municipios que lo siguen sancionando porque no cumplen la normativa de emisario submarino, de la previa depuración, y lo que tenemos que entender es que es imposible una depuración plena. Entonces, quizá habría que hacer una concienciación mucho mayor sobre esto, pero ya no solamente, perdonad la expresión porque si es malentendida puede llevar a equívocos, no solamente en los países desarrollados, porque cuando vas a los países subdesarrollados quizás hay que trabajar también muchísimo más eso, porque no se dan cuenta del daño que están haciendo a su misma zona costera, a su misma forma de vida en cuanto a contaminación. Pues, la imagen, al menos que yo tengo de los países que conozco en vías de desarrollo y que sus actividades principales son marítimas, porque son islas o países que viven plenamente de la mar, es que los mismos ciudadanos de esos países no tienen un apoyo gubernamental, una concienciación para evitar esa contaminación plena que están haciendo, porque en los países desarrollados al menos alguna vez que otra aparece una lúcida e intenta poner unas normas para que la contaminación sea menor o el reciclaje de la misma sea elevado. En los países vías de desarrollo se pueden ver cosas un poco grotescas a la hora de verter directamente materias nocivas, incluso, vamos a decirlo, incluso en la pesca de los animales que o que nos vamos a comer o que quizás tengáis en vuestros acuarios. Pablo. Pues ratifico literalmente lo que Fran está contando, yo lo he visto. La zona nuestra es una de las zonas más afectadas por la pesca con bombas. La gente no tiene recursos, ni tiene química, ni MMS22, ni cosas de estas para echar al agua, se lo tienen que dar. Y esa es la forma que usan para pescar, ¿no? En muchos casos. Plásticos, pues ¿cuántas mareas nos hemos dedicado cada día a recoger plásticos? Muchísimas. Llega una auténtica barbaridad. Y hablo de Indonesia, ojo, que también llegan a otras partes del mundo. De hecho, en referencia a las islas que comentaba, la isla que comentaba Juanjo, la más grande concretamente es, creo que en Vortex, en el Pacífico, tiene 700.000 kilómetros cuadrados. Más grande que Francia. Bastante más. Luego hay otras que no se hablan tanto, pero también en el Índico, 2 en el Atlántico, otra más en el sur del Pacífico. O sea, la cantidad y el volumen muy distinto. Y esto está en superficie. Lo que no estamos dándonos cuenta también es lo que está bajo la superficie, enterrada en las fosas, en otros lugares. Y esto al final, con la migración del plástico, está generando, hablando del plástico solo, pero la contaminación es más genérica, el uso de la agroquímica.
se ve directamente relacionada. Hablamos de esturiónes. Un esturión que proceda de un lugar de agricultura donde no sea respetuosa con el medio, olvídate de que haya nada. Es química pura que va a disolverse en ese mar. Claro. Es otro elemento más. Eso me permite, Pablo, si ya has terminado, me permite introducir un tema, y si no, perdona, termina y luego lo introduzco. No, continúa. Ahora que estabas tocando ese tema, me viene a la mesa el siguiente. Las zonas anóxidas que han ido creciendo a lo largo de todos los océanos. Cuando pienso en esto, honestamente, me voy en el tiempo, me acuerdo de la película años 70, Planeta de los Simios, donde habían zonas donde no se podía ingresar porque era muerte segura. Y parece ciencia ficción, pero es una realidad. Si tuviéramos en la parte terrestre zonas donde el ser humano no pudiera ingresar porque se queda sin oxígeno y muere, creo que tendríamos una mayor conciencia. Pero lo que sucede con los océanos es que lamentablemente la gente que estamos acá en tierra miramos las montañas y si las vemos con pocos árboles se nos desarrolla una conciencia ecológica de que hay que reforestar. Como los océanos y los arrecifes pues no son observables por la gran mayoría, esa sensibilización no ha llegado. Y lo que apuntabas de todas estas químicos que están llegando a los océanos, las granjas mal manejadas que se hacen de salmón, por ejemplo, y van creando zonas donde no hay oxígeno. Juanjo, biólogo, cuéntanos un poquito de estas zonas anóxidas. Bueno, aquí en España tenemos un claro ejemplo, ¿vale? Estas zonas anóxicas precisamente ocurren por los procesos de eutrofización que os comentaba antes. Aquí en España tenemos el claro ejemplo de la Manga del Mar Menor, un sitio que, bueno, un pequeño mar casi interior, ¿no? Con aguas muy poco profundas, antaño un auténtico vergel, ¿vale? Y en estos últimos años se ha convertido aquello literalmente en un estercolero que ha pasado de ser unas aguas transparentes llenas de posidonia oceánica, una planta marina muy importante para los ecosistemas acuáticos del Mediterráneo. Ahora mismo es una amalgama verdosa llena de plums de alga que llegan a la superficie y eso es visible para todos. O sea, yo he presenciado llamadas telefónicas de gente con embarcaciones allí, llamando a sus colegas que iban de camino precisamente a aquella zona de la Manga del Mar Menor a disfrutar de la navegación y decirles, por favor, no vengáis, esto es un auténtico estercolero, estamos todos saliendo de aquí. Entonces, no las vemos, o mejor dicho, no somos conscientes de estas anoxias que se producen, pero si no las vemos es porque estamos echando la vista a otro lado. Eso existe, eso está ahí, lo estamos viviendo, y os digo, aquí en España tenemos ese ejemplo, y como en España hay muchos otros sitios en el mundo, ¿vale? Cualquier zona, el Mar Negro sin más... Y cada vez mayores, porque si te echas 20 años atrás habían menos, y así sucesivamente. Claro, el Mar Negro, por ejemplo, también es un mar muy cerrado, que todo apunta a que en un futuro muy próximo pueda encontrarse también con unos problemas de anoxia, precisamente por exceso de contaminación, eutrofizaciones de sus aguas, y al fin de cuentas, pues... ecosistemas muy importantes, no solo para las actividades económicas litorales, sino interiores, como ya hemos hablado, pues que se pierden, ¿no? Se pierden y al final lo pagamos todos. Al final esas malas gestiones, esa mala acción la pagamos todos. Pablo y Fran, no sé si quieren aportar, porque me quedan muy pocos minutos y quisiera entrarle al tema de los arrecifes. Si tienen algo que agregarnos en este campo. Una anotación que es un llamamiento casi gubernamental a nivel mundial, es que también es muy difícil concienciar e evitar este problema, porque es conocido donde ha llegado antes el plástico que un simple sistema de recogida de basura. O sea, hay plástico, hay contaminación, hay hostelería, hay turismo mundial, y no hay ni siquiera un sistema de recogida de basura. Entonces estamos condenados a que esos puntos muertos vayan surgiendo y floreciendo.
Eso, Fran, es muy común. Muy, muy común. Lo que no es común es que haya zonas, o sea, sistemas de recogida de estos residuos en la mayoría de puntos turísticos. Efectivamente, pero el problema es que ha llegado el turismo, ha llegado, digamos, un sistema capitalista voraz, pero no se ha organizado previamente cómo hacer ese reciclaje de todos esos barcos que están entrando a diario. Eso está más que documentado en países costeros africanos, está más que documentado, por ejemplo, en Filipinas, no nos tenemos que ir mucho más lejos, donde se están preocupando mucho del aspecto económico de revitalización por turismo y por otros motivos, y sin embargo está documentado, está grabado, está publicado. Los vertidos son totalmente irregulares y eso va a acabar creando diversas zonas muertas cada día más. No le quiero robar tiempo porque creo que lo que viene después es bastante interesante, pero habría que hacer... Yo creo que vamos a tener que hacer, y los voy a invitar para un próximo programa, porque solo en el tema de arrecifes se nos puede ir una hora completa o más, pero por lo menos dejar algunas puntualizaciones. Pablo, vos que vives la experiencia muy cercana por el proyecto de restauración que estás realizando en Indonesia, las cifras son muy alarmantes. Yo creo que tal vez no nos vamos a poner de acuerdo vos y yo, porque yo soy más pesimista. Yo creo que la humanidad no va a lograr resolver su problema de calentamiento global, que vamos a superar los 3 grados Celsius, va a provocar prácticamente la desaparición de los arrecifes. Yo sé que podríamos rescatar especies que se logren adaptar, pero vamos a perder una gigantesca biodiversidad, y yo creo que eso no va a resolver mucho, porque la riqueza está en esa biodiversidad. Pero bueno, digo que es un tema para conversar todavía, y los voy a invitar. Las cifras son alarmantes. Entre el 2030 y 2050, dependiendo cómo se nos comporten los crecimientos de temperatura, vamos a perder hasta el 99% de los corales. Mi criterio es que somos la última generación que ha tenido la posibilidad de ver en salud, en un ambiente sano, los arrecifes. Y no lo digo por ahora, lo digo por 10 años atrás o 20 años atrás de mi vivencia, ¿verdad? Hoy día las juventudes lo están viendo ya un ecosistema en declive. Creo que el tema de los corales y los peces ornamentales para la acuariofilia va a depender mucho de las granjas en tierra. Pero bueno, una pequeña pincelada, no he sido exhaustivo porque el tema da para mucho, pero quiero escuchar sus impresiones. Pablo. Dices, vamos a perder biodiversidad. Ya hemos perdido biodiversidad, sí. muchísima. No se hacen una idea de lo que hemos perdido. Y de lo difícil o imposible que puede ser recuperar esto. Yo os puedo dar datos de la zona, donde los porcentajes son acojonantes. En biodiversidad, simplemente en vídeo, en documentación gráfica, es terrible ver los tipos de corales que nos encontramos. Principalmente montíporas, pocilloporas, alguna isopora y poco más. O sea, algún LPS de tipo Fabia y similar, pero poco más allá. Genelacrópora, muy poco. Nosotros estamos trabajando con mucha insistencia sobre el tema genético. Hemos sometido a estrés especies resilientes a una temperatura cercana a los 30 grados. De momento estamos teniendo un 80% de especies que hemos ubicado en arrecife artificial y están sobreviviendo. La temperatura es superior a los 30,2 grados actualmente, y los resultados están siendo bastante curiosos. Hemos buscado zonas de estuarios para ubicar con mucha posibilidad de alimentación, lo cual ha mostrado que la zoosantela no es tan imprescindible como creemos. La disposición de alimento nos ha permitido observar que se ha desprendido de una gran cantidad de zoosantelas cuando los mismos arrecifes colindantes, el color principal es el marrón o el blanco en algunos casos. Con lo cual, creo que hay mucha información que todavía tenemos que obtener de los corales. Hace un año se sabía que son capaces de clasificar a un pH 7,4, cuando antes te decían que a menor de 8, 7, 9 tenían problemas de clasificación. O sea,
estamos en una ola que está creciendo y estamos pudiendo disfrutar en este momento de todos los estudios de la información que están volcando. ¿A dónde vamos a parar? Pues yo voy a hacer todo lo posible por concienciar a las personas, a los oyentes de hoy, para que sepan la importancia y mimen, si son acuaristas, cada coral como si fuera un hijo. Porque quizás sea el único momento en que pueden disfrutar de ese coral. No sabemos qué va a ocurrir mañana, sabemos lo que está ocurriendo hoy y lo que ha ocurrido ayer. Y lo que ha ocurrido es terrible. Y la previsión, como bien comentas, no es muy buena y vamos a mal puerto, la verdad. Pablo, Juanjo y Frank, me queda un minuto para cada uno. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero si ustedes me ayudan, yo los quiero invitar, los quiero comprometer aquí públicamente para que hagamos un segundo programa y entremos en el tema a fondo con los corales. Sin problema. Por supuesto que sí. Yo, si queréis, intento gastar 30 segundos. Voy muy pesimista en el sentido de que dentro de unos años no se van a extinguir, sino creo que habrá que reubicar esa zona de coral. Pero como no tenemos tiempo para entrar en muchos detalles, hay que apostar por una gran concienciación, hay que pedir ayudas gubernamentales, hacer entender de que el mar es vida y aprovechar los grandes avances, tanto científicos. Hay mucha gente muy preparada, dedicando su vida a la reproducción, al estudio, y pensar que no hay nada que tengan más ganas de vivir que ellos mismos, ¿no? O sea, se están adaptando a situaciones extremas y, por supuesto, tendremos que apostar por la acuacultura en indoor para que este hobby del que disfrutamos sea sostenible. Juanjo. Yo, la verdad es que aquí me sale un poquito una vena un poco drástica, ¿no? Soy un pesimista a corto plazo y soy un optimista a largo plazo. La cuestión es sencilla. A corto plazo, en lo que llamaríamos la vida de una persona, está claro que el panorama no es bueno. No es bueno, vamos a ser testigos, nuestra generación, de una pérdida de biodiversidad realmente pasmosa, brutal. A largo plazo, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando hablamos de largo plazo no podemos hablar de una vida humana, hablaremos de miles o millones de años. Los corales han estado en la Tierra antes que nosotros y creo que seguirán después de nosotros. Perderemos los corales de superficie, pero cuando ellos se pierdan y las condiciones del medio lo permitan, millones de años, los corales de fondo volverán otra vez a poblar las capas superiores. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que ahí en medio está el ser humano, que hace daño al medio y ese daño le repercute. Si no aprendemos del daño que le estamos haciendo al medio y le ponemos fin, perderemos a los corales y después nos perderemos a nosotros. Y cuando se pierdan los humanos, volverán los corales. Pero como os digo, estamos hablando de miles o millones de años, cuando estas problemáticas las estamos enfocando desde un punto de vista puramente antropocéntrico, ¿no? En lo que sería la vida nuestra o de nuestros hijos, que es la que conocemos. Entonces, el panorama pues lo veo un poco desde ese punto de vista, ¿no? Muy negativo es lo que yo voy a poder vivir y lo que mis hijos van a poder vivir, pero es muy posible que cuando ya no estemos aquí la cosa pudiera mejorar. Pero ya no habrá nadie para disfrutarlo, así que intentemos adaptarnos. Muchísimas gracias, Pablo, Juanjo, Frank. Ha sido una conversación muy agradable entre acuaristas, pero también con personas con mucha conciencia de la problemática que está sucediendo en los océanos. Espero, amigo radio oyente, que el programa de hoy que hemos dedicado al Día Mundial de los Océanos haya sido del interés de todos ustedes y vamos a retomar los temas pendientes en próximos programas. Un abrazo a la distancia, ya sé que está tarde en España y muy agradecido, señores, que tengan una feliz tarde allá en España. Gracias a ti por invitarnos, Hernán, y por contar con nosotros por hablar. Muchas gracias, Hernán. Nos vemos la próxima. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.